El expediente Royuela hace piña con todo lo que es Gladio. Alberto Royuela era ya un Gladio en la época de la transición y eso está aprobado. Acogió en España a los Gladio que venían de Italia. Han seguido intentando, no sé hasta qué punto tienen las conexiones, pero hay una conexión con Enrique García Castaño y todo lo que hacen es trabajo de intoxicación Gladio. No más censura. No más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. Uno de los clientes más importantes que tuvo Villarejo fue Montserrat Casar, entonces muy amigo de la SIR también, claro, por el tema de las armas, se dedicaban al mismo negocio. Entonces yo creo que en realidad ahí el emérito y el SIR lo que están es intentando solucionar este asunto. Claro. Porque por ahí sí que puede haber... Sí. Aclaro que este Alcázar es un traficante de armas que tenía muy buena relación incluido el rey, con toda la casta política. Y este señor era un traficante perseguido por la justicia, pero que no se sabía lo que pasaba, que siempre las órdenes se perdían, nunca lo detenían. Y es un personaje importante que nosotros hasta ahora no hemos tenido mucho en cuenta, pero que habrá que tocar. Al final fue extraditado, si no recuerdo mal, a Estados Unidos. Pero un poco para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba la trama Villarejo. Villarejo lo que hace es trabajar. Vamos a ver, empecemos por el principio. Aquí en España el sistema Gladio se implantó a partir del año 1953 con los pactos de Franco con Estados Unidos. Entonces la CIA entró en masa en el país y pasamos a ser, pues eso, un estado vasallo. ¿Y qué ocurre? Aquí en España seguía gobernando alguien, ¿no? Había unos beneficiarios de esa nueva situación que había sido creada y que estaba amparada por los Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos, si tú eres fiel a su poder, si tú eres leal, te deja robar, por decirlo así, ¿no? Dejaba que esto fuera una dictadura donde se pudiera hacer lo que se quisiera, siempre y cuando no tocaras el poder de la potencia hegemónica. Entonces, ¿qué ocurre? Llega la transición. Ahí recordemos una frase importante del ministro Liart y del ministro Calvo Sotelo diciendo, cuando les preguntaron, que aquí en España todo era Gladio, el gobierno era Gladio. Entonces, ¿qué ocurre? En Italia, en Francia, Gladio... ¿Esto lo dijo Calvo Sotelo? Sí, y el ministro Liart. Por eso acabó como acabó, claro. No sé si fue por eso, pero habló bastante claro sobre Gladio. Dijo que Gladio era el mismo gobierno, que Gladio era todo. O sea que, en fin, claro, era una dictadura. En cambio, en Italia, en Francia, en Alemania, vamos a coger el caso italiano, en Italia había formalmente una democracia. Y Gladio funcionaban las cloacas del Estado, es decir, que un juez podía perseguir a un Gladio, porque eran actuaciones ilegales. Del Gladio negro hablo. Está el Gladio blanco y el Gladio negro. El Gladio blanco se montó por si había una invasión soviética, montar una resistencia en la retaguardia, tener ya una base para montar esa resistencia. El problema es que todas esas estructuras Estados Unidos las utilizó para el Gladio negro. Claro, tenían armas, montar atentados, etc. El Gladio negro era algo completamente ilegal. Y ¿qué ocurre? Pues que en un momento dado un juez podía actuar contra un Gladio. Y es lo que pasó en Italia. En cambio, en España, Gladio se instala con una dictadura. Aquí no existe esa dualidad. Aquí todo el Estado es Gladio. O sea, no hay un juez que pueda perseguir a un Gladio. El juez mismo es de Gladio. ¿Comprendéis? Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Llega la transición y el sistema Gladio, en teoría, tendría que pasar al modelo italiano, ¿no? O sea, pero todos esos jueces, policías, empresarios que forman la oligarquía, que forman la trama, no quieren perder su poder. Vamos a tener un formato democrático, pero aquí no hubo una ruptura. Hubo lo que se llamó la ruptura pactada, no hubo ruptura se llegó al nuevo régimen pactando con el anterior, y eso que implicaba la continuidad de las estructuras Gladio, en pocas palabras. Esto hizo que con el atentado del Papus, pues los perpetradores del atentado tuvieran prácticamente total impunidad. Porque ahí estaba la policía, los jueces estaban todos. Ahí no había un juez persiguiendo al terrorista Gladio. El juez mismo ya estábamos en periodo democrático. Entonces, ¿qué ocurre? Esa estructura que procede de Gladio es la trama. Eso es la trama. Esas son las cloacas del Estado famosas. Exacto. Y están habituados a que España sea como una especie de cortijo donde ellos son los terratenientes. Claro, ahora hay una estructura legal que hace que seamos un país democrático, soberano. ¿Qué ocurre? Si se aplica la ley, hay un momento
en que la simple aplicación de la ley, porque la ley es algo que funciona como un mecanismo, o sea, un juez, si archiva un caso, tiene que justificarlo, ¿eh? Y entonces ya no es como en una dictadura. ¿Qué ocurre? Que puede haber momentos en que un miembro de la oligarquía, o sea, de Gladio, pues tenga problemas con la justicia. Entonces, ¿a quién recurre? Al policía Gladio. ¿Y qué hace? Por ejemplo, Villarejo, ¿no? Una actuación típica de Villarejo. Un prominente de la oligarquía ha sido pillado en algo y está siendo procesado, acusado por un fiscal y por un juez honestos que simplemente aplican la legalidad. Que la legalidad formalmente, repito, es democrática desde la transición. ¿Qué ocurre? Pues hay que acabar con ese juez, hay que acabar con ese fiscal, ¿eh? Entonces Villarejo se ocupa de eso. ¿Cómo lo hace? Pues una de las técnicas, cuando digo acabar, me refiero profesionalmente. Que yo sepa, no ha recurrido a la sesión. Quizá me lleve una sorpresa cuando aparezca esa famosa entrevista. Pero en principio hablo de las actuaciones Villarejo estándar. Este fiscal está molestando a un miembro de la oligarquía, o sea, de Gladio. Le llama al miembro de la oligarquía y tengo este problema, resuélvemelo. Pues ¿qué hacen? Empiezan a intoxicar, sacan en la prensa que ese fiscal, por ejemplo, yo que sé, es pederasta. Sí, eso es lo más contundente, ¿no? Intentan abrir un proceso, porque claro, eso sale en la prensa y luego va, por ejemplo, Manos Limpias, que trabajaba para ellos, y ponen la denuncia, eso ya se judicializa, ese fiscal, pues, yo qué sé, suspendido, y ya está, problema resuelto. Y entonces también poner un fiscal de su cuerda. Eso fue el caso del fiscal Mosch. Y hay audios diciendo, vamos a colocar al fiscal Mosch. ¿Por qué? Porque estaban las tramas Lezo, Púnica, un montón de tramas del Partido Popular, y utilizaron a Villarejo para esto, y están las grabaciones. Esto lo escuchamos en el directo 1, ¿no? Exacto. Es que quiero que sepáis lo que es la trama Villarejo. La trama Villarejo, pues Villarejo es el fontanero que impide que la ley se aplique aquí a todos por igual y que esta oligarquía esté por encima de la ley. Y esta oligarquía incluye, pues esto, los empresarios del IBEX, no digo todos, empresarios del IBEX, se nombran empresarios en los documentos que veremos, empresarios, eso para empezar, eso es la oligarquía económica. Pero luego están jueces, fiscales, policías, periodistas, entonces se forma como una trama. Primero se fabrica el informe falso, ese informe falso va a la prensa saca un artículo, va Manos Limpias con el artículo, Manos Limpias u otros, ¿no? A CODAP. Por ejemplo. Pone la querella y ya está. Ya nulidad de actuaciones, etcétera, etcétera. Así es como funciona. Y esa es la trama. Y esa es la trama a la que se han intentado agarrar un poco los Royuela, ¿no? Y a CODAP, ¿no? Exacto. Cada vez que les llegaba una denuncia o una investigación de lo que sea, ellos ponían una denuncia a ese juez concretamente y ya tienen el argumento que siguen teniendo ahora. Ellos no me pueden juzgar porque están denunciados por mí. Sí, bueno, están denunciados por ti posteriormente a que te llegase la citación. Pues claro, por esa regla de tres, si a mí un juez me está investigando por algo, mañana le pongo yo una denuncia en la Guardia Civil por lo que sea y ya no me puede juzgar. Y bueno, si tengo pasta, se lo hago a todos los jueces de España y carpe diem, nadie me puede juzgar, tengo a todos denunciados. Esto es más o menos lo que hacen ellos. Sí, muy resumido. Por ejemplo, y aquí tampoco hay la policía patriótica, pero ¿qué dices? Si tú lo que fuiste, cuando estaba ya en la cárcel, intentaron vender a Pujol unos documentos que permitirían, unos documentos que eran audios, que según decían, conseguirían la nulidad de las actuaciones. La cuestión es neutralizar el funcionamiento normal de la justicia y que haya unos seres que están por encima, un pueblo elegido, que está ahí porque lo ha puesto la potencia ocupante y es leal a la potencia ocupante, son todos unos traidores que a nosotros nos ven como súbditos, como criados de su finca privada, ellos son como unos terratenientes, pero como de una raza superior, están por encima, se relacionan todos entre ellos, todos tienen a un policía al que llamar, un juez al que llamar, un periodista al que llamar si tienen problemas, y abajo estamos los tontos que nos creemos que somos un país soberano, que esto es una democracia, etcétera. Entonces, ¿para quién trabaja el expediente Royuela? Trabaja para la trama Gladio, trabajan para ellos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién atacó la trama Gladio? El fiscal Mena, cuando fundó la Fiscalía Anticorrupción, que fue una novedad en toda Europa, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a finales del siglo pasado, creo que fue en 1995. Jiménez, Villarejo y Mena, los dos.
ahora no recuerdo si fue Jiménez o Mena, pero han ido siempre a dúo. Que no tiene nada que ver con el comisario Villarejo. O sea, No, Jiménez igual, pero... es uno de los fiscales atacados por el expediente Royuela. Aclaremos todo esto. Entonces, en el mismo momento en que se funda esa Fiscalía Anticorrupción, Villarejo vuelve a la policía, porque había estado fuera haciendo dinero, y funda lo que será su rama de la trama, su estructura, porque hay más. Conocemos esta, pero hay más. Esta es la que conocemos. La trama Villarejo es una de las tramas Gladio que hay. Entonces, esa trama se funda cuando él vuelve a la policía, con ya mucho dinero hecho, me parece, en Sudamérica, haciendo trabajos también de inteligencia, etcétera, y va a fundar como una especie de policía paralela. Y se va a fundar las dos al mismo tiempo: la Fiscalía Anticorrupción y contra la criminalidad organizada, y la trama Villarejo. ¿Y contra quién lucha la Fiscalía Anticorrupción? Contra esto que hemos explicado, heredado de la época franquista, pero al servicio de Estados Unidos. Lucha contra eso. ¿Y qué defiende el presidente Royuela? ¿Con quejas y lamentos de que son una KGB, son unos fiscales talibanes, son unos Illuminatis? Están defendiendo a la casta, a la oligarquía, que a nosotros nos tiene, a los ciudadanos españoles, nos tiene puestos ahí como vasallos, como criados, y ellos trabajando para una potencia extranjera. El expediente Royuela hace piña con todo lo que es Gladio. Alberto Royuela era ya un Gladio en la época de la transición, y eso está probado. Acogió en España a los Gladio que venían de Italia. Han seguido intentando, no sé hasta qué punto tienen las conexiones, pero hay una conexión con Enrique García Castaño, y todo lo que hacen es trabajo de intoxicación Gladio.